Gloria. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Muy buenas noches, ¿cómo están? Puede tomar su asiento en esta tarde. Estamos agradecidos al Señor por este hermoso día que Él ha preparado. No es hermoso por lo que sucede afuera, es hermoso por lo que sucede adentro. Miércoles 22/7, o sea, mañana. ¿Qué hay mañana? Reunión de matrimonios, así que los esperamos a todos y los matrimonios que puedan estar viniendo, recibiendo la palabra, la impartición, el consejo de parte de Dios, porque lo más importante es que en Dios están los diseños para el matrimonio y eso es algo que tenemos que entender y comprender. El día viernes, ¿qué va a pasar? Va a haber reunión, muy bien, porque el día jueves no va a haber reunión, recuérdelo, así que no va a venir el jueves por costumbre, porque por ahí alguno ya se empieza a preparar, ¿vio? No, el jueves está suspendida la reunión porque lo vamos a tener al apóstol Alejandro Ogas el día viernes, ¿a qué hora? 19:30 horas, muy bien, también la reunión de mañana de matrimonios es a las 19:30 horas, así que los esperamos el miércoles, el viernes, y dice, estamos convocando personas para sumarse en el área de multimedia, así que aquellos que les gustaría empezar a trabajar en el servicio, podés acercarte a José Cito, le digo yo, ahí dice José Galarza, hijo, yo le digo José Cito. ¿Está José? ¿Dónde está? Allá, no te veía, no te distinguía dónde andaba, así que anda por allá. Así que bueno, cualquiera que quiera participar, necesitamos más gente trabajando de la que está, porque bueno, la idea es poder expandirse también a través de las redes sociales, así que le damos gloria al Señor. Bien, les recordamos que los horarios y las reuniones y los grupos de oración se encuentran publicados en cartelera, así que sin más, estos fueron los anuncios, les voy a estar invitando a que pasen las chicas para recoger las ofrendas, vamos a estar dándole al Señor con nuestro corazón agradecido. ¿Sabe? Una de las cosas, no importa, agarra el que agarra y ya está, y se pone el que se pone, no vamos a hacer protocolo. Escuche, una de las cosas que tenemos que aprender es que para que la economía de nosotros pueda funcionar conforme a la del reino, mi forma de dar también tiene que ser como la del reino. Y unos dicen, nosotros dimos un montón de veces y todavía no hemos cosechado todo lo que hemos sembrado. Ninguna semilla crece de un día para el otro, se lo puedo asegurar. Pero cada vez que usted tiene fe, actos de fe pequeños, en una ofrenda, en lo que Dios le pide en su corazón, usted va creciendo en esa fe. Si yo le digo que tuve una fe de la noche a la mañana, le miento. Porque ha sido un proceso más que nada en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra alma, donde Dios nos probaba por pocas cosas hasta que cada vez fue más grande y cada vez fue más grande. Lo quiero alentar. Cuanto más dinero usted reciba, Dios más le va a pedir. Pero la fidelidad no se mide cuando yo tengo mucho. Cuando doy lo que me sobra, no, eso no es fidelidad. Dios te prueba en lo poco. Y también en la fe. Así que en esta hora, si vas a ofrendar, hacelo con un corazón agradecido y confiando en el Señor por eso poco que estás poniendo, para que Dios pueda darte mucho más. Da semilla al que siembra y pan al que come. Si solo comes, vas a tener solo para vos comer. Pero si sos una persona que quiere sembrar, Dios te va a dar semilla también. Muchas veces no tenía plata de más para dar. Pero ¿sabe qué? Le decía, Señor, dame para darte. Porque yo sabía que el dar iba a abrir una brecha para mi vida. Entonces, si hoy no tenés y tenés poco, decirle, Señor, dame para darte. Y Él te va a dar porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Amén. Así que vamos a orar en esta hora. Señor, te agradecemos en esta hora por tu infinito amor y misericordia.
Gracias, Señor, por tu provisión, porque tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nosotros nos paramos en esa palabra y en esa verdad, porque ninguno de nosotros es justo, Señor, por sus propios méritos, sino que somos justos por gracias a ti, Señor. Por eso nos paramos en esa justicia otorgada en la cruz, para declarar que no nos faltará el alimento ni el vestido, Señor amado, ni nada de lo que necesitemos para poder vivir. En el nombre poderoso de Jesús declaramos bendición abundante y una multiplicación en todo lo que hoy se siembre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No solo en los alfolí, sino en tu vida también, en tu hogar. Pueden pasar. Gracias, Señor. ¿Cuántos bendicen su trabajo? ¿Usted? Bendice la mercadería, no sé lo que hace, bendice su cocina, su alacena. Usted tiene que bendecirla porque eso dice la palabra. Gloria a Dios. Otro día hablamos sobre la fe, pero hoy quiero meterme de lleno en esta clase. Me parece que hoy es una clase muy crucial. Y al principio vamos a ver un poquito como de una introducción y luego vamos a meter en un tema que creo que el Espíritu Santo está queriendo hablar en profundidad en este día. Así que la clase anterior estuvimos viendo que todos nosotros somos vivificados por Cristo a medida que vamos operando en el Espíritu. Recuerdan que estábamos leyendo en 1 Corintios 15 y fuimos del 21 al 22. Ahora vamos a ir por el 23, que estaba hablando de la vivificación que se establece a través de Cristo. Y dice así, pero cada uno en su debido orden. Fíjese que ahí va a dar un orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Si usted va a ir a la TPT, en este dice, y luego los que son de Cristo en su presencia, los que están en su presencia. Recuerden que vimos la semana pasada la palabra parousia, que muchas veces cuando se traduce venida no es venida, sino llegada o presencia. Por eso la TPT directamente la traduce como presencia. Entonces dice en su debido orden. ¿Cómo es el orden? Que nos indica la siguiente palabra. Primero fue Cristo el que resucitó, volvió lo mortal y corruptible y resucitó. Tiene un espíritu vivificado. Y ahora dice luego las primicias. Y acá está aclarado que son los primeros que resucitaron, los que lo vieron caminar a él en Jerusalén. O sea, ellos cuando Cristo muere, los vivifica también. Recuerden que el Señor sopla el Espíritu Santo sobre ellos también y trae una vivificación a sus espíritus. Ya los preparaba para la eternidad. Usted piense que la gente que moría antes que Cristo muera en la cruz iba a un lugar, pero una vez que Cristo muere, le quita las llaves del Hades al infierno, amén, y comienza a vivificar los espíritus, de tal manera que la eternidad comienza en nosotros en el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Amén. ¿Qué significa esto? Dice, luego los que son de Cristo en su parousia, que esto ya lo hemos visto. Por otro lado, tenemos que entender, hermanos queridos, que si nosotros queremos entender la revelación de Cristo, primero tenemos que ir a la fuente de cómo fueron escritas las cosas. ¿Sí? Esto es lo que está hablando la página 2. La voy a pasar un poquito por alto porque quiero ir a lo que el Espíritu Santo en este día me está guiando. Una de las cosas que tenemos que entender es que las palabras que nosotros tenemos traducidas no fueron escritas en español. Por eso es que hay esa controversia y las diferentes interpretaciones que hubo a lo largo de los años. Pero aún, hermanos, tenemos que entender que no solamente es importante, porque hoy usted puede tener, ¿cómo se dice esto? La IA, que le pregunta, decime qué quiere decir tal versículo. La IA te va a dar una respuesta conforme a los 1000 pensamientos que le subieron como información. Pero la IA te puede dar información, acertada o no, pero no te puede dar revelación. Y no te puede dar nunca una interpretación correcta del texto. ¿Sabes por qué? Porque la interpretación correcta del texto solamente la da el que la inspiró a escribir.
No sé cómo ustedes la tienen numeradas, pero me gustaría que vayamos. Yo paso una hoja, no sé ustedes cuántas pasan, porque mi letra es grande. Un ejemplo de expresión de la gloria de Dios. Vaya ahí, a ver en el párrafo ese. La hoja 2, bien. Segundo párrafo. Dice, ¿por qué tenemos que ver también cómo es la interpretación? Porque no todos interpretamos de la misma manera conforme a la mentalidad que tenemos. Si usted va a un país diferente, no todos están culturizados de la misma manera. Por ejemplo, una palabra que aquí puede sonar de una manera y en otro país de otra. Pero aún en el léxico creyente, o sea, conforme la palabra de Dios. Un ejemplo es la gloria de Dios, que va más allá de todo concepto humano, es algo extraordinario, es algo que vive en nosotros, es la realidad y nuestra entrada al reino. Es todo el poderío del Espíritu dentro de nosotros. Ahora, yo puse ahí ejemplo de la profeta Ana Méndez. ¿Por qué? Porque yo una vez escuché a ella decir esto. Estaba en una iglesia, en una congregación que le tocaba predicar junto con otros predicadores, y subió una persona y estuvo compartiendo una palabra, ¿no? Y todas las personas, estaban ahí quietas. Ella misma dice, la verdad, me estaba durmiendo en el asiento. O sea, no tenía presencia de Dios, no tenía revelación, no tenía nada. Pero cuando la persona que estaba dirigiendo la reunión subió, dijo, le damos tantas gracias a Dios por la gloria de Dios que ha traído esta palabra. Y ella dijo, ¿dónde estuvo la gloria de Dios? O sea, ¿qué tiene esta gente por gloria de Dios? Si no estaba su presencia manifestada, si no había revelación en la palabra, entonces ella compartía esto, ¿no? Cómo en nuestra mente una misma palabra puede significar muchas cosas. Por lo cual yo necesito pedirle imperiosamente al Espíritu Santo que sea Él quien me enseñe todas las cosas, que sea Él que me las revele, porque Él al escribir las cosas en la palabra tiene una intención. ¿Sabe que ni una coma, pierde significado? Los versículos lo pusieron los hombres, pero la palabra fue toda inspirada por el Espíritu de Dios y se puede cumplir de diferentes maneras. Por ejemplo, el testimonio que le dio el apóstol el otro día acerca de que un hombre dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si bien puede estar hablando para los que no son creyentes, que cuando creen son vivificados, por eso que nosotros estamos viendo hoy, pero también ese hombre le dio una revelación para resucitar a un muerto. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso tenemos que entender que no solamente lo que nosotros podamos aprender como concepto, sino lo que el Espíritu Santo nos quiera revelar. Porque Él no es chato, Él es omnisciente, omnipresente, Él es grande y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Debemos entender que unos conciben una cosa y otros conciben otra según el concepto que cada uno tenga de esa palabra. Por eso los conceptos de las palabras tienen que ser iluminados por el Espíritu. No basta conocer la raíz etimológica para conocer las revelaciones. No se trata solamente de lo que dice la palabra escrita en griego, sino que, como hemos visto anteriormente, de lo que el Espíritu me ilumina acerca de lo que significa esa palabra. Así que, como voy a llegar a realidades espirituales muchísimo más poderosas. Ahora, continuando con esta palabra de Corintios, dice, pero cada uno en su debido tiempo y en su debido orden. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo, y acá aparece en su presencia, ¿sí? O la palabra parousia, como lo tenemos ahí abajo. Ya somos resucitados en su presencia. Esa resurrección es la infusión de la resurrección que va a entrar en cada uno de nosotros. Y eso va a comenzar desde el Espíritu, no comienza desde la carne, comienza desde el Espíritu, afectando el alma y afectando también nuestro cuerpo. Somos, dice la palabra, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que está operativo sobre nosotros con su poder. O sea, el Espíritu Santo tiene poder de darle vida a todo lo muerto. Y ese es el Espíritu que está operando en tu vida y en mi vida. Ahora, es importante que entendamos que el reino de Dios
es nuestro diseño original y es el del Espíritu. Como dice Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es decir, la fuente de toda vida es el Espíritu. Yo te quiero decir algo. Toda palabra que salga de tu carne, que no es inspiración del Espíritu Santo, no va a tener provecho. No va a tener vida. Por eso es tan importante caminar en las dimensiones del Espíritu. Ninguna oración que no nazca del Espíritu va a tener provecho. Por eso hay gente que va a orar y no tiene la vida del Espíritu. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya vamos a ir a esa parte, que es la parte más linda. La mayoría de las personas viven en problemas terribles, la mayoría de las personas viven en problemas terribles porque viven en conceptos teológicos que separan el cielo de la tierra y el mundo espiritual, teniendo así conceptos muy limitados de este. ¿Por qué estamos en problemas? ¿Por qué estamos en problemas? ¿Sabe que el problema está acá y no en la realidad del Espíritu? Esto me lo mostraba el Espíritu Santo. Creo que yo se los conté. La mayoría sabe que tengo una abuela que tiene 95 años y su diagnóstico es que está al borde de la muerte, hace muchos días ya. Es muy fuerte la alemana, muy fuerte. Pero ¿sabe? La noche que a mí me llegó esa noticia, no dormí en toda la noche pensando en que le habían puesto morfina y que no se había hecho tiempo a despedirse de su hija, ni que nosotros pudimos estar con ella los últimos días de su vida. Toda esa noche no pude dormir, dije, Señor, Padre, tu misericordia, dale la oportunidad a mi madre, pensando que la morfina iba a debilitar su corazón. Su corazón sí depende de un hilo, pero lo que yo no sabía es que a ella la morfina no le iba a hacer nada. Es más, después que se despertó, me dijo, algo raro me dieron, nena, porque yo soñé cosas raras. Sabe el día y la hora que está, es terrible mi abuela, terrible. Ella no sabe en el momento de su vida que está viviendo. Y yo la veía el otro día y pensaba en toda esa noche que pasé sin dormir. Y el Señor me dijo, ¿viste? Todos tus temores, porque tiene 95 años, tampoco le voy a pedir al Señor que la haga eterna, ya quisiera, pero sé que no es posible. Pero el Señor me decía, todos los temores que no te dejaron dormir en toda la noche solo estaban en tu mente. Porque ninguna de esas cosas pasaron. 10 días hace que mi abuela está, o más quizás. 10 días hace que está internada. Y el otro día la enfermera se le acercó para decirle, ahora ya le traigo el postre, de frutilla. Le dijo, poneme la servilleta acá, Ella está como que estuviera, como que ya va a salir caminando. En cualquier momento parece que va a salir caminando. O sea, ella está, hoy es 20, te dice, de julio. ¿Qué hora es? Te dice, así. Y está pendiente de todo, todo. Entonces, ¿sabe qué, hermanos? Nosotros muchas veces vivimos como yo esa noche, pensando que lo terrible está viniendo sobre nuestra vida y estamos ignorando los planes del Señor. Estamos ignorando los planes del Señor. Muchos problemas que nosotros vivimos están acá, no están en el Espíritu. Ahora, una de las cosas que realmente tenemos que empezar a romper es echarle la culpa a los agentes externos y decir frases como, es que el diablo es el responsable de todos los problemas que tengo, es que me están pactando, es que se me metió un espíritu. No se te metió ningún espíritu. No, que tengo un espíritu de temor. No. Yo no digo que no hay cosas que no son espirituales, todas las cosas son espirituales, pero muchas veces nuestra falta de entendimiento de las cosas espirituales, de las cosas que provienen de Dios. Si realmente entenderíamos lo que es la herencia en Cristo, dejaríamos de tener temor a la enfermedad, a la muerte, a la escasez o a lo que sea, a la persecución, al perder alguna cosa, porque todavía no hemos entendido el amor de Cristo.
que es más ancho, más alto, de donde vos te puedas mover. En su amor estamos seguros. Porque si algo malo sucede, es su amor. Si algo malo viene, Él sabe sostenerte, sabe levantarte. No hay nada que puedas vivir en esta tierra y en este mundo en la cual pueda salirse del amor de Cristo que te tiene. Ahora, eso te tiene que venir a nuestra vida como una revelación. Tenemos que hacernos responsables de nuestros pensamientos y cómo estamos operando. No podremos manifestar la vida del Espíritu si estamos operando desde una mente racional o desde doctrinas de derrota, de destrucción o de terror. Hay muchas R en esta frase. Doctrinas de derrota, de destrucción o de terror. Nada, ahí te lo puse subrayado, nada de lo que proviene del Espíritu de Dios tiene que ver con el miedo ni con la destrucción. Cristo ya anuló la destrucción para nosotros. El espíritu y el pensamiento de Dios tienen que ver con la redención, con la vida, con la restauración, con la reforma. Lo que volteará todas las cosas que están mal para transformarlas en vida. Todo lo que está mal en nuestra vida, Dios la va a transformar para que eso sea una fuente de vida. Aún la tristeza que puedas pasar hoy, Dios la va a transformar para vida. Porque somos sus hijos. Y Él ya determinó, nos dio todas las cosas por herencia. Ese es el Espíritu de Cristo. Si tu mente la gobierna otro pensamiento de destrucción, de temor, no son los pensamientos de Cristo. Por eso dice su palabra, en todo lo justo, en todo lo bueno, en eso pensad. Si hay virtud alguna, y en nuestros temores no hay ninguna virtud. Él vino para tomar todo lo que estaba en corrupción y transformarlo en espíritu de vida. El reino de Dios es un reino del espíritu. Mire lo que dice ahí en Efesios 1, 9 al 11. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo el reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y qué vamos a hablar de esto? De la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la podemos ver en Hebreos 9:26. Es el tiempo en que Jesús vino a morir, a destruir el imperio de las tinieblas y a establecer la resurrección y la gloria de Dios en medio de sus hijos. Ese es el momento en que se cumplen los tiempos y empieza el siglo venidero. Por eso cuando Jesús decía, ¿y qué si quiero que el siguiente siglo Él esté con vida? Porque un ciclo se terminó cuando Cristo murió y comenzó una nueva era para el reino de Dios, ¿entiende? Hay una diferencia, se terminaron los sacrificios porque ya hay uno perfecto. Ahora, escuche esto, porque esto no es el fin solamente. Dice, comienza la era de Cristo, comienza el reino de Dios. En ese momento los cielos y la tierra se unieron en Cristo Jesús, no en la mente, sino en Cristo Jesús. Esta es una dimensión. Y es ahí donde está la clave de estar en Cristo, porque si vos no estás en Cristo, vas a vivir como que el reino de Dios no hubiese venido sobre la tierra. La voluntad de Dios ya vino sobre la tierra. ¿Usted entiende eso? La voluntad de Dios ahora es ejercida a través del Espíritu Santo y a través de nuestras vidas. Eso es su reino. A través de Cristo, y su voluntad se puede establecer. No solamente Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, sino también nosotros en Cristo.
para que todo lo mortal sea absorbido por la vida. No solamente yo le invito a Jesús a venir a vivir a mi corazón, sino que yo también me meto dentro de Cristo. Estamos escondidos en Cristo Jesús porque somos parte de su cuerpo. Espiritualmente, usted es una parte del cuerpo de Cristo. Esto no es solo una figura, es algo espiritual. Pero tiene que tener esa revelación de que usted es parte del cuerpo de Cristo. Parte del cuerpo de Cristo, no estoy hablando que es parte de una iglesia. Estoy hablando de parte del cuerpo del Espíritu. No es solo una figura, es una verdad. Nosotros decimos somos en parte el cuerpo de Cristo y pensamos, bueno, somos parte de una iglesia. No, somos parte de ese cuerpo de gloria en el Espíritu. Y esto da para mucho más. El estar en Cristo se la debo. Quiero ir a algo que es el principio de esto. Por eso no me voy a detener en esto. Es una revelación mucho más grande. Pero no me voy a detener en esto porque quiero que vayamos a lo que sigue. El grave error teológico que se ha cometido por muchos siglos ha sido separar los cielos de la tierra y pensar que todas las cosas maravillosas del Espíritu solamente las vamos a alcanzar cuando nos muramos. Esto se ha predicado durante años. La vida del Espíritu es hoy. Hoy tenemos que experimentar lo que es vivir en el Espíritu, no cuando estemos volando con los angelitos allá en la eternidad. Y dijo una vez mi esposo comiendo bocaditos de nube. ¡No! Él siempre decía eso en la prédica y yo me reía, ya me imaginaba comiendo pedacitos. La verdad, le voy a ser sincera. Cuando decía esas cosas pensaba, ¿vio en los copos de nieve de azúcar? En eso pensaba. ¡Qué rico! Vayamos a la eternidad. Pero escuche, no cuando nosotros nos muramos. La palabra venida viene a perturbar muchas formas en las que entendemos la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo que los cielos y la tierra son uno en Cristo Jesús y nosotros estamos en Jesucristo. Escuche, el reino de Dios ya vino sobre la tierra. Lo que va a venir en el fin de los tiempos, y yo le decía, tenga y presta atención, no sea que su segunda venida, como muchos llaman, no sea algo que nosotros tenemos una forma en nuestro pensamiento como le pasó a los judíos y no la podamos ver y no la podamos entender por estar estructurados en nuestra mente. Pero el reino de Dios ya está sobre la tierra. Lo segundo que va a suceder, que es parte de la continuación del texto que estábamos leyendo, es que Cristo le va a entregar el reino al Padre, se lo va a devolver. Porque hasta ahora el gobierno es de Cristo sobre la tierra. ¿Usted entiende eso? El reino se viene a expandir a través de personas. Pero un día Cristo se lo va a devolver al Padre. Eso dice la palabra. Y eso va a ser el gobierno total de Dios. Fue entregado a Cristo y Él es el responsable. Ahora, mucho para cortar, ¿ver? Mucha tela para cortar. Ahora, pero esto no es solo decir yo estoy en Cristo, voy a predicar que estoy en Cristo. No. Vamos a abrirla. Ahora no se llama más Casa de Luz, se llama Estoy en Cristo. No se trata de decir, y ahora todos los predicadores van a decir, estamos en Cristo. No. Eso tiene que ser una verdad y una realidad, pero no solo aquí, aquí. Porque si yo le hablo una revelación que usted no puede vivir, eso lo vuelve en un religioso. Toda palabra que usted no la pueda vivir, solo le traerá religión. Por eso dice su palabra que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Eso significa que si esta información solo queda en tu intelecto, te va a matar. ¿Qué mata? La vida del Espíritu. Pero si esto que vos estás escuchando, si yo esto no lo entiendo, pero lo quiero vivir, no se va a quedar en esta hoja. Yo lo quiero vivir, lo quiero experimentar. Esto va a llamar tu atención y va a hacer que vos logres poder buscar las cosas del Espíritu para que puedan ser una realidad en tu vida. Entonces esa semilla se transforma en vida y no en muerte de religión.
Ahora, ¿hasta qué punto estoy en Cristo? Como decía Pablo, gimo con angustia hasta ser revestido de mi habitación celestial. Si Pablo gemía con angustia para ser revestido de esa habitación celestial, para que todo lo mortal sea absorbido por la vida, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Tenemos que gemir para entrar en Cristo. Una vez que estás en Cristo, obviamente empezás a desear todo lo celestial. Entonces se te va ese temor a morirte. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo único que quiere es la libertad del Espíritu. Salir de esta caja que te retiene y que no puede todavía vivir en la plenitud del Espíritu. Por eso dice su palabra que cuando estemos en su presencia vamos a vernos como fuimos vistos, porque hay una gloria mayor, hay una revelación mayor. Pero no voy a hablar de todo eso. Tenemos que gemir para entrar en Cristo, entrar en el reino de Dios sea una realidad visible, palpable, donde nos podamos mover en esa realidad y gobernar en ella, porque es en esa dimensión donde está realmente el gobierno de Dios y el gobierno de todas las cosas. Pastora, ¿por qué no veo el reino de Dios manifestado en mi vida? Porque no estás viviendo en la totalidad del Espíritu. Porque eso es una dimensión que solo la puede vivir aquella persona que está en Cristo y está en el Espíritu. Esto es lo que significa la resurrección, es el cuerpo unido a toda la gloria de Dios. Esto implicó que todo lo mortal saliera de la tumba en Jesús y fuera totalmente transformado en la resurrección. Y mira lo que dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este versículo es precioso y le podríamos decir un montón de cosas. Todas estas palabras son sumamente importantes, porque aquí no está hablando de nacer. Escuche esto, algo que empezamos a ver la semana pasada. No está hablando de nacer, sino que está hablando de ser engendrado. Y hay una gran diferencia entre ser engendrado y nacer del Espíritu de Dios. Acá lo vamos a ver con un ejemplo. Cuando un hijo está en el vientre de su madre, ese hijo ya existe. Ya podés comprarle su cuna, ponerle un nombre y soñar cómo se va a llamar. Hoy en día incluso podés saber si es niño o es niña. Es decir, ya es tu hijo, ya es tu heredero. Pero ese hijo que ha sido engendrado todavía no ha visto el mundo natural. Entonces, el Señor toma una palabra y muestra cómo es engendrado. Esta es la parte más importante de la lección. Porque muchos se han quedado en esta temporada de ser engendrado. Un niño que es engendrado está dentro del vientre, va a llevar el apellido de su padre, y si por algún motivo su madre o su padre mueren y el niño sigue viviendo, va a ser heredero de todos los bienes. Eso significa que la persona que es engendrada por Dios va a ser heredero de todas las cosas, va a ser hijo de Dios. Y si se muere, va a ir al cielo, pero todavía no ha nacido de nuevo. ¿Qué me quiere decir, pastora? ¿Por qué Jesús habla a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento? Lamentablemente las palabras, como hablábamos hoy, nacido de nuevo, se convirtieron en una expresión repetida sin comprender su significado. El problema de llamarle a alguien nacido de nuevo, cuando jamás ha experimentado las cosas del Espíritu,
es que esa persona jamás va a buscarla porque ya le dijeron que nació de nuevo por haber dicho Jesús en una oración. Nadie nace de nuevo por decir, Jesús, te acepto en mi corazón. Eso no es nuevo nacimiento. Eso es el principio que abre. Gracias, mi amor. El principio que abre para que una semilla de vida sea metida y que la persona pueda ser engendrada por el Espíritu de Dios, esa semilla del reino que hablaba el otro día el apóstol. Cuando una persona abre su corazón, y no solo cuando repite con sus palabras, sino que abre su corazón, esa semilla del reino comienza a entrar, pero comienza a entrar en forma de semilla. Y esa persona va a comenzar a ser engendrada por Dios, pero no ha nacido de nuevo. Por eso, la gente que viene a Cristo, le damos esos libros de la vida. Ahora naciste de nuevo. Y la persona sigue con los mismos vicios, sigue con los mismos problemas. En su vida no ha cambiado nada. Simplemente comienza a aprender un léxico que ve a los hermanos. Comienza a aprender cosas y a repetirla, a levantar sus manos y decir que adora a Dios. Pero en su vida hay cosas que no han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. No, esa vida ya no la podés llevar más porque ahora naciste de nuevo. ¿Y por qué la sigue haciendo? Porque realmente no ha nacido de nuevo. Solo ha sido una persona que ha repetido una oración. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que revisar. No le cerramos el cielo a nadie. Toda aquella persona dice, a los que creen, si la persona cree con su corazón, ya tiene derecho a entrar a la eternidad si se muere. Porque es heredero, como un niño dentro del vientre. Pero eso no significa que viva en el reino de Dios, aquí en la tierra. Ahora, entonces, esto es una estrategia que tenemos que revisar porque nacer del agua y del Espíritu está claramente explicado. Usted dice, ¿a dónde estaba explicado? Juan 3:3, mira lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué hay tantas iglesias que no pueden ver el reino de Dios? Porque predican el reino de Dios, pero como algo que vendrá en el futuro. Se predica el reino de Dios de esta manera. Es que estamos en la dispensación de la gracia y todavía no ha venido el reino. Esto sucede porque nadie puede ver el reino de Dios a menos que verdaderamente sea nacido de nuevo. Y aquí vamos con la pregunta clave. ¿Cómo se nace de nuevo? Ahora bien, vimos en las clases anteriores cómo el alma ha sido tan distorsionada, cómo el ego se ha ido inflando y todo nuestro razonamiento se ha ido desviado de tal manera que no podamos concebir las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, ¿usted está entendiendo que el ego inflado es uno de los principales y mayores problemas para que la persona no nazca de nuevo? Y mire qué bueno que es el Señor, cómo nos está hablando hace tiempo. Y hace tiempo. Entonces, Dios tiene que verdaderamente dar muerte a todo eso para que la nueva vida surja en la inocencia de un niño. Dios le tiene que dar muerte. Por eso hay mucha gente que todavía no ha resucitado juntamente con Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no ha muerto a la carne. No hay resurrección si no hay muerte. Porque nosotros entendemos, hermanos queridos, que la resurrección Cristo la regala. Pero la vida es vivificada solamente cuando empezamos a vivir en el Espíritu. Cristo te regala el ser engendrado, pero la nueva vida viene a partir de que morís a la carne, al ego. Por eso yo le dije que cada uno
en la presencia del Señor, tenía que preguntarle al Espíritu Santo cómo morir al ego. El Señor me enseñó a mí a no defenderme. Esas fueron lo primero que el Señor me dijo: no te defiendas, no contestes, no te defiendas. Yo dije: Señor. Y pasaron muchas situaciones muy fuertes. En todas esas semanas que había un proceso tremendo en mi corazón, de tal manera que pensé que estaba depresiva. Pero era el quebranto del Espíritu Santo para ayudarme a morir. Y sé que muchas cosas que he dicho desde aquí pudieron hasta sonar soberbias, pero yo no puedo dejar de decirle lo que he vivido y lo que he experimentado, porque quiero que usted lo viva. ¿Qué me quiere decir, pastora? Que durante 40 años fui engendrada del Espíritu, pero no había nacido de nuevo, aunque no practicara pecados. Porque me di cuenta en el momento que eso sucedió. Porque en tu espíritu hay un testimonio. Mira lo que te estoy diciendo, pastora, es muy fuerte lo que me estás diciendo. Por eso dije que esta era una lección clave. Es muy fuerte lo que me decís. ¿Sabes? Yo no soy una persona que solía practicar el pecado, porque constantemente me arrepentía de cada pecado. Pero le puedo asegurar que en mi espíritu no sabía, no entendía lo que era el nuevo nacimiento, hasta que realmente lo pude experimentar. Si yo te digo otra cosa, te miento y te cierro la oportunidad. Por eso cuando hablé de la madurez espiritual, yo no estaba hablando de algo mío, del intelecto. Estaba hablando lo que decía Hebreos. Dice: cuando el heredero es niño, en nada difiere con el esclavo, mas ahora ha venido el tiempo de la madurez, porque la madurez se obtiene a través del nuevo nacimiento también. La madurez no es algo emocional, no es algo que la capacidad humana te la pueda dar, es algo del Espíritu. Del ejercicio, y creo que aún me falta, porque Pablo dice: ni yo pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta, prosigo al blanco. No se termina en el nuevo nacimiento, pero tiene que producirse. Entonces, Dios tiene que verdaderamente dar muerte a todo eso para que la nueva vida surja en la inocencia de un niño. Porque ya no vivís vos. Ahora vive Cristo en mí. Y esa es la verdadera inocencia. Porque las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Yo antes decía: ¿cómo que las cosas viejas pasaron? Si yo sigo con los mismos problemas de niña. Mi corazón, mi alma, mi cuerpo, todo está arrastrando. Señor, ¿cómo que las cosas viejas pasaron? Porque no entendía lo que era la muerte a la carne. Pero cuando vos entendés lo que es la muerte a la carne, entendés de que ya no vivís más vos. Porque no podés volver a resucitar lo que ya murió. Se resucita en el Espíritu. Y todos me van a mirar con cara rara, me están mirando con cara rara. Entonces Dios tiene que verdaderamente dar muerte. ¿Me voy a quedar ahí? No, voy a seguir, pero ¿vos entendés que lo que te está pasando es para darle muerte a tu carne? El punto de tu debilidad es ahí. ¡Puf! Lo que te faltaba entregar. Porque nosotros nos fuimos entregando a Dios en cuotas. Pero morir a la carne es una decisión. Y tenés que estar entre la espada y la pared.
quebranto. Por eso durante otras veces he predicado acerca del quebranto. No te aflijas por lo que pase, por el quebranto que estás pasando, porque todo lo mortal será absorbido por la vida del Espíritu. Todo lo malo que hoy te pueda estar pasando va a ser absorbido por la vida del Espíritu y va a traer un fruto de gloria. Por eso decía la palabra que no se comparan las tribulaciones que nosotros estamos padeciendo con el fruto de gloria que eso produce en nuestro ser. Si entendemos a dónde el Espíritu Santo nos va a llevar, vas a querer pasar por el dolor. Por eso Jesús utilizó la expresión nacer de nuevo. Todo lo que Él enseñó como analogía y las palabras que escogió para que pudiésemos entender el reino tenían un propósito. No las elegía al azar. Había que nacer de nuevo porque había que comprender empíricamente lo que significa ser engendrado y ser nacido. Los procesos son parte de la dinámica del reino. En ninguna parte de la creación vemos nacimientos automáticos, en los que algo es engendrado y en ese momento nace. ¿En alguna parte de la creación vio eso? Ninguna. ¿Sabe por qué? Porque a través de la creación Él nos habla, nos muestra verdades espirituales. Por eso dice su palabra, si no escucharon el mensaje no tienen ninguna excusa, porque la creación misma nos está predicando acerca de cómo son Dios y cómo se mueve Dios y cómo son las cosas de su reino. No sucede ni en los animales, ni en los seres humanos, ni siquiera en una planta, en una semilla que hoy podemos plantar y esperamos que en ese mismo momento salga un árbol. No existe. De ninguna manera. Sin embargo, nosotros creamos una idea falsa proveniente del árbol del bien y del mal y pensamos que porque alguien dijo Jesús ya nació y fue hecho hijo de Dios en todas sus facultades, y eso es una mentira. Lo que Dios quiere es que entremos a la verdad y que nos desarrollemos para llegar a ser verdaderamente hechos hijos de Dios. El feto en el mundo natural es engendrado y luego tiene que pasar 9 meses dentro de las aguas del líquido amniótico. Ese bebé, escuche esta comparación y el paralelismo. Ese bebé puede escuchar en el vientre. Si yo no nací de nuevo, pastora, ¿por qué escucho a la voz del Señor? Porque aún el bebé engendrado ya puede escuchar todo lo que sucede a su alrededor. Es estimulado por todo lo que sucede. Puede percibir, puede sentir a su madre. Si está angustiada, no está angustiada. Si está contenta, si no está contenta. Lo que su madre come. Fíjese. Por eso hay gente que percibe las cosas del Espíritu, pero no logra vivir en Él. Las percibe. Por eso hay gente que puede profetizar, puede tener visiones y no haber nacido de nuevo. Puede oír a Dios y no haber nacido de nuevo. ¿Cómo me doy cuenta que he nacido de nuevo? El fruto de la carne es uno y el fruto del Espíritu es otro, y no lucho. No lucho por no decir esto o aquello. No me sale. Lo que Dios quiere que entremos en... Ahí está, ya dije eso. Ese bebé puede escuchar en el vientre, puede escuchar la voz de sus padres, puede escuchar si hay conflicto, si hay música, puede escuchar y sentir. Es decir, tiene los sentidos del espíritu desarrollado y pueden percibir esas cosas. Sin embargo, todavía no ha nacido. Nunca ha visto el mundo natural hasta que llega el momento en que se abre la matriz. En el sentido simbólico, se rasga el velo del espíritu, se abre la matriz y nace el niño.
Siempre me pregunté, ¿no había otra manera de traer seres humanos sobre la tierra que no sea en el vientre de la madre? Pero aún en eso el Espíritu Santo nos estaba hablando. Al principio está con sus ojitos cerrados cuando nace de nuevo y pasarán algunos días hasta que comience a ver la luz. Primero verá sombras. Me parece que he percibido esto, que he recibido esto, que veo esto. Y aún no sabe bien dónde está. Por primera vez está entrando en el mundo que nunca había entrado antes. Eso pasa con los nacidos de nuevo. Entran a una dimensión donde antes no habían estado y sienten que no conocen nada y que no saben nada. El peor error es creer que sabemos. ¿Cómo me di cuenta? ¿Cómo me di cuenta que se había producido el nuevo nacimiento? Porque me di cuenta que no sabía nada. ¿Se te borró la memoria? No, es que antes hacía todas las cosas por el conocimiento que tenía. Pero hoy me doy cuenta que no sé nada de las cosas del Espíritu. ¿Qué contrario es el conocimiento de uno y el conocimiento del otro? Y yo sé que hoy son un montón de palabras, pero el Espíritu Santo va a traer la revelación y va a conducirte a las aguas de vida. Y lo vas a percibir, y lo vas a sentir, y lo vas a saber. Pastora, ¿qué quiere decir? Nos tenemos que replantear, iglesia amada, el nuevo nacimiento. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, porque es lo que Él quiere, va a completar esa obra que comenzó en tu vida. La va a completar. El que comenzó la buena obra, por eso dice su palabra, será fiel en completarla. No te aflijas por las tristezas que vienen a tu vida. Aprovéchalas. Aprovéchalas. Por eso el Señor nos habló de hacer un altar. Aprovéchalas. Vienen para que lo necesites, para que necesites buscar de Dios, que todas las puertas se te cierren, que todo parezca que se cae a pedazos y no te quede otra que decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? Te necesito porque no aguanto más. Te tiene que convencer de que ya no tenés escapatoria. Tiene que convencer a tu alma que aunque no conozca las cosas del Espíritu y tenga mucho temor de enfrentar la muerte del ego, lo tiene que hacer. Tiene que convencernos. Porque es ahí cuando viene la decisión final de decir, listo, me muero. No tengo más. Si no me muero, siento que perdí todo. Tenés que perderlo todo. Porque si tenés algo a que aferrarte a la vida, no se puede completar. Por eso el Señor nos manda, escucha esto, nadie que me sigue, nadie puede ser mi discípulo si no renuncia a todo lo que posee, porque todo lo que poseas en esta vida, sea amores, sea personas, sea riqueza, sea cosas materiales, si no renuncias a eso, no podés ver el reino ni entrar en el reino. Al reino se entra como se nace en los nacimientos. ¿Cómo se nace en el nacimiento? Desnudo. Sin nada. ¿Qué
¿Qué cosa tiene un recién nacido? ¿Qué posee? Sus padres. ¿Qué posee? Se prende de su madre y es lo único que necesita para seguir viviendo. Y la va a necesitar. Y la va a necesitar para vivir. No puede hacer nada solo. ¿Entendés cuál es la diferencia? ¿Cuántas cosas hacemos solos? Ahí ya te das cuenta. El nacido de nuevo no puede hacer nada solo. Nada en independencia. No hay nada que Dios no quiera que Dios controle. Esta misma analogía se repite cuando nacemos de nuevo. Perdón, creo que sí. No. Al principio tiene los ojitos cerrados. El que proviene del Espíritu estaba sentado. Perdón, volvamos. Al principio está con los ojitos cerrados y pasarán algunos días hasta que comience a ver la luz. Primero verá sombras, aún no sabe muy bien dónde está. Por primera vez está entrando en un mundo al que nunca habías entrado antes. Ahí me quedé. Él proviene del Espíritu. Los bebés, estamos hablando de los bebés ahora, naturales. Estaba sentado con Cristo antes de la fundación del mundo y ahora está entrando en el mundo de la materia. Un mundo que desconoce. Los niños vienen de estar con Cristo. Y como vimos en las clases anteriores, va a empezar a descubrir este mundo, empieza a tocar, a meterse las cosas en la boca y poco a poco a conocer cómo es este mundo. Esta misma analogía se repite cuando nacemos de nuevo. Somos engendrados por Dios y llega el momento en que nacemos de Dios. Romanos 8:14 dice, el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu y no puede vivir de otra manera porque no sabe cómo. Primera de Juan 3:9, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en Primera de Juan 5:18 dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, yo ahí le puse nacido y engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Cuando Dios puso su semilla sobre vos, es porque quiere que esa obra sea consumada y el enemigo ya sabe que hay una simiente de Dios que tiene que ser dada a luz y que le perteneces a Él. Juan 3:5 dice, escuche esto, y esta es la analogía del vientre materno. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para poder entrar en el reino de Dios, tenemos que pasar por ese proceso de gestación. Ese proceso se desarrolla al perseguir las cosas del Espíritu. ¿Cómo se desarrolla? De permanecer en el reposo de Dios y en la quietud de Dios. El estar inmersos en las aguas de su Espíritu. ¿Se da cuenta por qué el Señor mandó a toda la casa a orar? A hacer altares. Estar inmersos en las aguas del Espíritu, en la parousia de Dios, en la presencia de Dios, para que la infusión de su Espíritu empiece a vivificar cada parte de nuestro ser. Pastora, ¿cómo se realiza ese nuevo nacimiento? Ese nuevo nacimiento solamente estando en su presencia. Por eso hay gente que viene a la iglesia, aprende todo, pero no ha podido nacer de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque no ha permanecido en las aguas del Espíritu. Eso que hace el bebé,
de estar en el vientre materno y dentro del agua, ser terminado de formarse para que pueda ser dado a luz. Es lo que tenemos que hacer. Nosotros pensamos que las aguas del bautismo, mire lo que es esto, ¿no? Que hacemos todo como un ritual, donde un montón de gente dice que hace ese paso de fe en que va a dejar su vida para seguir a Cristo y no deja nunca su vida. Y eso simboliza la muerte de la carne, pero la resurrección del espíritu. Pero también hace una analogía de que para que yo pueda nacer de nuevo, necesito ser sumergido en las aguas de Dios, en las aguas de su espíritu, y ser tenido un tiempo de gestación del Espíritu Santo. Por eso le dije que el nuevo nacimiento no es algo automático, es un proceso en el que yo tengo que estar inmersos. Como un niño no puede salirse del vientre, así la persona que entra en el proceso de Dios no puede salirse. No puedes salirte. Y necesitas estar bajo las aguas del Espíritu y en ese reposo y dejarlo a Dios hacer la obra. ¿Qué puedo hacer yo? Buscar las cosas del Espíritu. ¿Cuál es mi parte? Buscar las cosas del Espíritu. ¿Puedo yo hacerme nacer de nuevo? No. Es una obra absoluta del Espíritu Santo. Por eso necesitas estar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo son esas aguas que te convencen, que te dan forma, que hacen que ese propósito de Dios pueda nacer sobre la tierra, pero que también te hacen nacer en el Espíritu, en el reino del Señor. Entonces, es cuando vos entendés que la fe, ya no vivís por tu fe, sino que la fe del Hijo de Dios que vive adentro tuyo comienza a vivir adentro de vos. Entonces ahí vas a poder creer que cuando Jesús dice andá y ponele la mano a esa persona, sí se va a sanar. Porque vos ya moriste a vos. No sos vos, es Cristo. Pero nosotros queremos las virtudes de Cristo, la fe de Cristo, los dones de Cristo, sin haber muerto a la carne. Por eso es que no podemos creer que Él nos use para resucitar a un muerto. Porque lo hacemos nosotros. Porque yo fallo. Y vas a seguir fallando, te lo digo. Porque mientras vivamos en este envase, el envase de barro. Pero la vida de Cristo es la que se manifiesta en nosotros. Y es eso que la gente ve, y es eso lo que la gente desea. ¿Por qué la gente no quiere saber nada? Porque nosotros los queremos convencer con palabras que hemos aprendido, pero no está Cristo predicándoles. Pero cuando yo decido dejar mi vida y la entierro para siempre, eso significa que no le puedo reclamar a Dios nada. Pierdo mis derechos y eso es lo que el alma le tiene terror. Pierdo mis derechos, pero el alma quiere vivir con sus derechos en alto, con su justicia. Quiere vivir en su defensa, en lo que me toca, en lo que es mío. Eso es ego. Es lo que me pertenece. Pastora, entonces, ¿qué significa que nos tenemos que dejar pasar por arriba? No, hermano, no. Lo que significa que tenés que renunciar a tus derechos para que la justicia de Dios se pueda manifestar en tu vida. ¿Por qué todavía sigo viviendo en injusticias? Porque hay un solo lugar que se vive la justicia. Y esa justicia es el cimiento de su trono. Pero ¿cómo vas a vivir la justicia de Dios si vos estás en injusticia? Porque el alma caída
Y vivir en la carne es injusticia para Dios, porque Él ya pagó un precio y ya te compró, ¿entendés? A ver, el que no lo entiende somos nosotros. Nosotros no entendemos que ya perdimos nuestros derechos porque fuimos comprados por precio de sangre. El problema no está en Dios ni en lo que Él quiere hacer, es que nosotros no lo entendemos. Ya perdiste tus derechos, hay alguien que te compró y te hizo su propiedad. Y aunque hayas nacido de nuevo o no, el Espíritu Santo ya habita dentro tuyo, por lo cual ya sos templo. Un templo que ya no tiene derecho. Cuando decidís morir a esa vida que es tuya, la que tus padres te dieron, a la que viviste todos los años de tu vida, a tus derechos, es ahí cuando el Espíritu Santo empieza a hacer la obra y podés nacer de nuevo en su reino. Entonces, la justicia tuya proviene del reino de Dios. No conforme a lo humano, sino conforme a la justicia eterna. Dios te da lo que es justo y obtenés la justicia de Dios. Gracias, Señor. Nos conviene morir. El Señor nos viene hablando desde el principio de año. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas, pero en una sola dimensión. Nosotros queremos que las cosas nuevas sean en la carne, en lo que vemos. Y lo que cambia es en el interior y luego se manifiesta en todo lo que vemos. ¿Hay alguno pasando aflicción entre medio de vosotros? Dele gloria al Señor. Cercano está del Señor. Cercano está el Señor. No padezcamos por nuestra carne, padezcamos por el fruto del Espíritu. Déjalo que te lleve al desierto. Déjalo que te enamore. Ayer le compartí a los pastores de Escobar, a las pastoras, y le decían, ¿sabe qué me di cuenta yo? Que entre muchas cosas que me sucedieron alrededor, me apretaban cada vez más contra la pared, contra la pared, contra la pared. Y yo no sabía cómo manejar ciertas situaciones. En todo. Porque no era algo que sucedía en la carne, era algo que estaba sucediendo en mi espíritu. En la carne era todo normal, pero en el espíritu. ¿Y sabés qué hizo el clic? Cambió mi cuerpo. Yo venía viendo que algo estaba haciendo el Señor. Se terminaban tiempos y yo lo venía observando y decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero cuando me di cuenta que mi cuerpo físico cambió, entendí de que estaba pasando otra etapa de mi vida y que una etapa se había terminado. ¿Y sabe lo que eso provocó? Que le dijera, ya no tiene más batería, dásela a papá, mi amor. Bueno, ahí lo tengo yo. Dije, tengo muchas palabras proféticas, ¿cuántas la tienen? A los más grandes le voy a hablar. ¿Cuántos años de vida te quedan? Y los jóvenes que creen que tienen la vida comprada, nadie la tiene. Dios quiera que te haga un clic en este día y que entiendas y decidas. Es una decisión. Yo dije, si no me voy contra la roca, a mí misma, estoy perdida. Se me están pasando los años de mi vida y vos dijiste, Señor, que yo estaba atrasada en los tiempos que tenía que vivir. Si tengo que morir, que muera. Pero que se haga tu voluntad.
yo me voy contra la roca y me la voy a dar y me va a partir en 1000 pedazos. Pero si me tengo que partir en 1000 pedazos, partime, quebrame, rompeme, pero que se pueda hacer tu voluntad sobre la tierra. No es algo fácil para aquellos que lo entienden. Algunos creen la vida nueva. No puedes hacer nada que el Espíritu Santo de Dios no te guíe, no te dirige. Y nada tiene que ver con vos, todo tiene que ver con Él. No vas a tomar tus propias decisiones. Todas las decisiones que tomen son por Él y para Él. Ni una. Ni una. Pero nuestra alma le tiene miedo a perder el control. ¿Sabés lo que a vos te retrasa? Que puedas ver el reino de Dios, el alma. El alma que tiene miedo a perder el control de las cosas. Y la vida en el Espíritu no tiene control. Ni cuando te levantás. Hoy podemos decidir muchas cosas. Pero no hay otra manera de vivir en el Espíritu que no sea bajo el control del Espíritu Santo. Las palabras que salen de tu boca. Cuán bendecidos seríamos. Cuán bendecidos seríamos si solo salieran de nuestra boca las palabras del Espíritu. Espíritu y vida. Y daríamos vida a todo lo que tocamos, a todo lo que vemos, a todo a donde Dios nos mande. Espíritu y vida. ¿Cuántos quieren seguir funcionando en la vieja naturaleza? Ya es tiempo, iglesia. Es tiempo que volvamos a ser la iglesia que Cristo dejó sobre la tierra. Ellos sabían que cuando se convertían al Evangelio podían ser muertos. Por eso entendían lo que era el nuevo nacimiento. Te invito a ponerte de pie. No vamos a cantar, vamos a orar. ¿Qué le parece? Que esas aguas del Espíritu puedan subir en este día y en esta hora, Padre bueno. Queremos cambiar la naturaleza, papá. Queremos cambiar la naturaleza, eso es lo que gime el Espíritu. Estamos cansados, Señor, de una vida natural. Tiene que llegar al punto del agobio. Nos produce dolor, Señor, la vida natural, nos produce miedo. Oh Padre, produce esa vida en nosotros. Padre, que como iglesia la vida de tu Espíritu pueda fluir en todos nosotros, Señor. Que la buena obra que has comenzado la puedas completar, Señor amado. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. ¿No ves que no sabemos cómo vivir, Señor, si no es con tu presencia? No hay vida fuera de ti, no la hay. No hay vida fuera de ti. Esto no es vida, Señor. La carne no es vida. La carne no aprovecha para nada. Se pasa la vida como un soplo. Y estaremos delante de tu presencia, Padre mío. Estaremos delante de tu presencia para ver qué hemos hecho. La vida se pasa muy rápido, papá. Ayúdanos a encontrar la manera, Padre, de ser guiados por tu Espíritu Santo. Que la iglesia pueda volver a hacer lo que tú quieres dejar, lo que dejaste y lo que quieres encontrar en tu presencia, Padre amado. Que tu reino se pueda extender a través de nuestras vidas, Señor.
Pero no solo por lo que predicamos, sino por lo que vivimos, Padre mío. ¿Cómo podemos predicar lo que no vivimos? Jesús, te necesitamos. Te necesitamos. Jesús, encuéntranos. Jesús, encuéntranos. Sálenos al encuentro. Que sea la roca sobre el cual hoy nos dejamos caer. Hoy nos dejamos caer, Señor, en esa roca. En esa roca es como quien se tira al precipicio y se deja caer sobre la roca sabiendo que va a ser quebrado y quebrantado. Pero queremos ser resucitados en la vida de tu Espíritu, Señor. No queremos vivir más de una manera independiente, Señor. Que vivas vos por nosotros, Señor Jesús. Queremos ser verdaderamente ese cuerpo de Cristo caminando sobre la tierra, sanando, restaurando, resucitando, Padre mío. Nunca más queremos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Queremos comer el árbol de vida, Padre. El árbol de la vida eres tú, Jesús. Te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, te exalto, Padre mío. Te adoro, te adoro, te adoro tanto, te adoro tanto. Te amo tanto, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos. Y gracias, Señor, por esta temporada. Gracias por esta temporada, Padre mío. Gracias. Gracias, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo. A subir las aguas sobre cada vida, Señor. Envuélvelos, Padre. Envuélvelos como las aguas se movían sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Muévete ahora, Señor, muévete ahora. Muévete ahora, muévete ahora, Señor, para cautivar los corazones y las mentes y el alma que aún todavía no te conoce, Padre amado. Pero necesitamos conocerte, papá. Te doy gloria, honra y alabanza a ti. Gracias, Señor. Te adoramos en Espíritu Santo, Señor, y en verdad. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Es mi deseo y mi anhelo y te bendigo, para que en tu intimidad y en ese altar que le estás levantando al Señor te puedas encontrar con su presencia. Que el Espíritu Santo te conduzca a las aguas de vida y te pueda formar y puedas tener una experiencia personal con Cristo, no solamente en palabras, sino en el Espíritu, en la carne, en el alma. Todo tu ser se pueda encontrar ante su presencia, porque su presencia todo lo transforma. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Sé bendecido, bendecí a tu hermano, bendecimos a los que están también del otro lado y te esperamos para tener un culto de gloria,